Bueno, hola de nuevo. Vamos con la parte 2 de lo que es el tema de campo magnético. En esta parte vamos a incluir un poquito de teoría que tiene que ver con la electrostática y el electromagnetismo. Bueno, básicamente vamos a dar así como una introducción rápida de qué es cada cosa. Dice, ¿qué es el electromagnetismo? Es una rama que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos. Eso es el electromagnetismo. Luego dice, mencione tres características de los imanes. Estos probablemente son preguntas que va a meter Jimmy en el examen. Dice, se dividen en polo norte y polo sur. Los polos opuestos de los imanes se atraen. Los polos magnéticos no se pueden separar. Luego dice, mencione tres características de las líneas de campo magnético. Son líneas cerradas que salen por el polo norte y entran por el polo sur. Luego dice, las líneas de campo magnético nunca se cortan. No todas las sustancias se comportan igual sometidas a campos magnéticos. Luego aquí vienen unas cosas que son unos problemas que vamos a ver ahorita. Ahora, aquí viene el concepto de imán, de magnetismo, de campo magnético y de bobina y solenoide. Entonces dice, imán es un material capaz de producir un campo magnético exterior y atraer metales, y su atracción es más potente en sus extremos. Magnetismo. Se le llama así a la propiedad que tienen los imanes de atraer cuerpos hechos de algunos materiales como el hierro o níquel. Campo magnético es un fenómeno dinámico relativista que genera una fuerza magnética sobre cualquier carga en movimiento o corriente eléctrica que interactúe con el campo. Bobina, también conocida como inductor, es una parte del circuito eléctrico que tiene una fusión pasiva. Su cometido principal es la de almacenar energía a través de la inducción para que ésta se convierta en un campo magnético. Solenoide, hilo metálico cubierto, enrollado sobre un cilindro. Cuando pasa corriente eléctrica por un solenoide, este genera un campo electromagnético. Ok, esto es una parte de lo teórico. Lo que les acabo de pasar al grupo es prácticamente lo mismo, solo que trae un poco más de contenido, trae sus usos en el día a día, trae un poquillo más de cosas que les recomiendo se lean porque van a entrar. Pero digamos que prácticamente es eso. Eso es más que todo de memorizar, puede ser de escuchar, por si ocupan de escuchar a alguien leer eso, ahí en este video ahí puse esas partes. Y de ahí, volviendo al tema de lo práctico, les voy a dar unos cuantos, otros tres ejemplos sobre lo que era el solenoide, la bobina y bueno, ahí sí, si vieron un corte, perdón por el corte, fue que en una parte del video que no quedó bien grabada. Entonces, como les decía, aquí les voy a dar tres ejemplos de lo que es la parte práctica, el solenoide, bobina y los conductores. Entonces, básicamente, em, bueno, como siempre, se extraen los datos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene a ser el campo magnético que nos dan en Tesla. Siempre escribimos lo que viene a ser la constante, que es 4pi por x 10 a la menos 7. Y por ejemplo, aquí el radio nos lo están dando en 0,45 centímetros. Aquí sí hacíamos una pequeña operación y lo sacábamos en metros, que era esto. Y aquí tenemos el valor de pi. Entonces, una vez teniendo todos los datos, vemos que nos dicen calcule la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, nosotros determinamos cuál es la fórmula adecuada, que sería esta de aquí arriba. Y vamos a meter en la calculadora los números. Y eso nos daría 1,55 x 10 a la 11 amperios. Entonces, en este problema específicamente, dice, calcule la intensidad de la corriente eléctrica que debe circular por 0,45 centímetros de un conductor rectilíneo largo. Para que el campo magnético a una distancia del conductor sea de 6,89
x 10 a la menos 6 teslas. Ok, en este problema en particular, Jimmy puso esto en centímetros. Probablemente en el examen ya van a ir en metros. Aquí lo que hay que hacer es hacer básicamente una conversión, pero no, es probable que no ponga eso. Entonces, este es como, por decirlo así, un ejemplo de lo que sería un problema de corriente eléctrica, de conductores. Y en esta página vienen otros dos problemas, pero esta vez de solenoide, que dice así: un solenoide de 1,23 x10 a la menos 3 metros de longitud genera en su interior un campo magnético de 6,00 x10 a la menos 4, tal al ser recorrido por una corriente de 15 amperios, determina el número de vueltas del solenoide. No, cuando solo que diga vueltas, sabemos que nos pide las espiras. Entonces vamos a sacar los datos. Ok, nos dan 1,23 x10 a la menos 3 en metros, o sea, la longitud, porque hay que recordar que es un solenoide. Luego nos dicen en el interior de un campo magnético, nos lo están dando acá, que sería este de acá, y nos dan 15 amperios, es la corriente eléctrica. Como sabemos, la constante siempre va a ser la misma, 4pi x10 a la menos 7. Entonces, como es normal, buscamos la fórmula correcta. En este caso es esta de acá. Aquí la tenemos. Y hacemos la operación por medio de la calculadora. Y finalmente esto nos da 0,039 espiras. Entonces, ese sería el resultado. Y aquí ponemos un último problema, igual de solenoide, solo que esta vez hay que determinar la longitud de la bobina, como lo dice acá. Entonces dice, en un solenoide hay un campo magnético de 20 tesla, de 230 espiras, por el que circulan 59 amperios. Determine la longitud de la bobina. Ok, nos dan 230 espiras. Aquí las tenemos. Después nos dan 20 teslas, o sea, el campo magnético. Aquí están. La constante, que es la misma de siempre. Y la corriente, que son 59 amperios. Lo mismo, buscamos la fórmula correcta. Aquí está la fórmula. Metemos los datos en la calculadora. En este caso, la constante, las espiras, los amperios y el campo magnético. Eso da 0,00085, en este caso, metros o centímetros, ya que estamos haciendo una operación la cual nos están pidiendo la longitud. Entonces, básicamente, como les digo, el tema de campo magnético viene a ser esto. Es algo muy sencillo, pero sí tiene bastante contenido. Entonces, por ahí les dejo el video. Como les dije, esta parte incluye estos ejemplos más la parte teórica. Y de ahí espero les sirva. Cualquier duda, ya saben, me escriben en WhatsApp y yo les ayudo. Y espero les vaya bien en el examen.